Bueno, ya se encuentra en estudios el señor Cristian Rosas. Él es vocero del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. Y precisamente vamos a hablar con él sobre esta decisión de la Corte Suprema del Poder Judicial, que ha decidido él no aceptar, declarar infundada la demanda por parte de Acción Popular sobre la aplicación del enfoque de género en la currícula nacional. Cristian, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel, gracias por la oportunidad. Efectivamente, hace unos días el Perú ha sido testigo de la postración del Poder Judicial ante la apelación del gobierno. El Poder Judicial se ha postrado dándole la razón a un gobierno que busca adoctrinar en igualitarismo a nuestros hijos. El mal llamado igualdad de género o educación de igualdad de género. Y digo adoctrinar porque se basan en hechos o en teorías trasnochadas que carecen de sustento científico, que carecen de validez, de rigurosidad, de realidad. Y esto lo están queriendo imponer por medio de la fuerza coercitiva del Estado. Algunos asumen y piensan que por ser legal ya se acabó la batalla, pero en realidad nuestra batalla no es por un sistema legal o por una legislación, nuestra batalla es por la justicia. Y la justicia es el fin supremo de la ley. ¿Por qué el enfoque de género en la currícula escolar nos quita libertades? Muy buena pregunta. Primero que todo, el Estado se crea para servir al ser humano. Y el ser humano es hombre o es mujer. Eso es por naturaleza en Perú, en la China, en Rusia, hoy, ayer y mañana. Pero a lo largo de la historia humana siempre se han querido imponer ciertos enfoques, o en realidad a veces son prismas que distorsionan la realidad, para someter al ser humano y convertirlo en un medio de realización. Por ejemplo, ahora le quieren poner un lente, un enfoque o un prisma, sería apropiadamente decirlo, de género. Y la pregunta es, ¿qué es el género? El género es una teoría sociológica que interpreta la realidad humana de una manera particular. Que en 10 años puede salir otra teoría y decimos el enfoque de la vida, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer la currícula de enfoque de la vida porque nos equivocamos, creíamos que era el enfoque de género la forma, pero como hemos visto que esto genera más violencia, como esto genera más discriminación, como esto genera un mayor, una mayor diferenciación, vamos a cambiar el enfoque tal. La pregunta es, ¿por qué el enfoque de género es malo? Porque es inherentemente falso. En otras palabras, decir que una persona, un ser humano, construye su identidad a lo largo de su vida es falso. O sea, un ser humano nace, o desde antes que nazca inclusive, desde que es concebido, ya tiene una identidad que es cromosomática, que es permanente, que no se puede modificar. El ser humano se puede mutilar, se puede confundir, se puede disfrazar, puede inventar un nombre, inclusive puede ganar la batalla legal, pero jamás podrá ganar la batalla contra la verdad o la realidad. Entonces, educar en base a la mentira es algo que es inmoral. Es como la inculcación de los antivalores, el cinismo, el engaño, la mentira. Es un modo de corromper a nuestros hijos. En otras palabras, es la vulneración de la inocencia. La ex ministra Marilu Martens dijo aquí en las noches informativas de que esto era más bien el mecanismo por el cual iban a educar a nuestros hijos en los colegios públicos para que haya igualdad de oportunidades. O sea, han copiado el discurso de ustedes, claro, porque ahora hablan de igualdad de oportunidades. Claro, lo que pasa es que la ex ministra censurada de Educación, Marilu Martens, hace alusión a lo que existe en la Declaración de los Derechos del Niño, que ya estaba presente el siglo pasado. ¿Y qué decía el siglo pasado? Que los niños tienen derecho a una educación en igualdad de oportunidades, porque las oportunidades son ¿para quién? Para los hombres y para las mujeres, no para el género. Porque el género es una forma de interpretar al ser humano. Es como los nazis hablaban del ario y el Michelin, el híbrido. Y le llaman Michelin 1, Michelin 2, grado 3, grado 4. O el enfoque comunista que hablaba de los bolcheviques, los mencheviques, los revisionistas, los hijos del Estado. O como Giovanni Gentil, que fue fundador de la doctrina del fascismo, con Benito Mussolini, cuya frase se hizo popular diciendo que el trabajo del gobierno acaba cuando los ciudadanos hablan como el gobierno quieren que hable.
Giovanni Gentil tenía la frase que decía: el gobierno no se puede limitar a ser un legislador, el gobierno es padre, el gobierno es maestro. Esa filosofía que es estatal, que encumbra al Estado como soberano, como fin supremo, lo que realmente hace es visualiza al ciudadano como un medio de realización. ¿En nombre de qué? De un progreso, o una utopía, o un paraíso, ¿no? El problema con ese tipo de acercamiento desde la política es que se olvida que la minoría más importante es el individuo. En otras palabras, si no logramos proteger al individuo, que tiene derecho a que se respete su libertad de expresión, de religión, de conciencia, entonces estamos defendiendo un sector, una comunidad, un grupo. Y ese es comunismo, pues. O sea, la minoría más importante es el individuo. Y por lo tanto, el Estado tiene como fin supremo velar por la dignidad del ser humano, estar al servicio. Pero el comunismo es otra cosa, pues, Cristian, también. El tema de enfoque de género no es comunismo. El tema de enfoque de género es más bien hablar de libertades. Efectivamente, es un Estado que quiere definir un modelo educativo para el país. Bueno, efectivamente, ¿no? Es lo mismo hablar de género que comunismo, pero claro, ciertamente comparten ciertas características como el igualitarismo. O sea, el comunismo planteaba la igualdad socioeconómica, y para lograr esa igualdad socioeconómica no reparaban en destruir la propiedad privada. El género propone la igualdad de género, que pretende decir que no existen diferencias entre el hombre y la mujer, ni siquiera las diferencias que se asumen naturales. Por eso es que ellos hablan que la propia identidad se construye. Entonces, cuando el Estado apunta un igualitarismo, visualiza al ciudadano como un medio que requiere reparación, que requiere ser corregido. Y es por eso que cuando uno escucha los discursos de los ministros de Estado, hablan de que se emplea el género como herramienta para formar a los peruanos que queremos. Esa palabra lo decía en la época soviética, que hablaba de los hijos del Estado. O Giovanni Gentil, que decía: el ciudadano tiene que hablar como el gobierno quiere que hable. Pero vamos a aterrizarnos un poquito más a nuestros hijos. Si yo tengo una hija, yo quiero que mi hija tenga las mismas oportunidades que mi hijo. Por supuesto. ¿Correcto? ¿Necesitamos un enfoque de género para que tenga las mismas oportunidades? No, porque la Declaración de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración Internacional de los Derechos de la Mujer, todos que fueron promulgados en la época de la década de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, todos hablan de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. O sea, en ninguna época se empleó el término género en la política internacional hasta la Convención del Cairo, y se plasmó por primera vez en un documento en la Convención de Beijing. Por lo tanto, es falso decir que el género ha producido o ha otorgado algún derecho a la mujer o a la igualdad de oportunidad. Es falso. Eso es faltar a la verdad histórica. ¿Qué le va a quitar este enfoque curricular a nuestros escolares según la posición de ustedes? Bueno, nosotros exigimos que el Estado se someta a la máxima autoridad de una república, que es la Constitución. Y la Constitución claramente dice en el artículo 15 que el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad. Por lo tanto, el fallo es inconstitucional. Claro, porque el fallo, ¿a qué específicamente nos dieron la razón inicialmente? Nos dieron la razón que el enfoque de género no se podía aplicar en cuanto a la promoción de la identidad de género. ¿Por qué la identidad de género? Es esa mentira que dice que uno puede ser hombre y mujer a la vez. O sea, hombre físicamente y mujer mentalmente. Pero eso inclusive viola la primera ley de la lógica. La primera ley de la lógica es la ley de la no contradicción, que te dice que no pueden haber dos verdades opuestas a la vez y ambas ser válidas. O sea, uno no puede ser hombre y ser mujer los dos a la vez. Es ilógico. La primera ley de la lógica viola la evidencia científica, biológica, médica. Inclusive cuando uno está muerto, sus huesos siguen siendo huesos. Por eso están los forenses. Hay huesos masculinos y femeninos, composición cerebral masculina y femenina. Un cabello, una gota de sangre, antecede el nacimiento y trasciende la muerte. Eso es lo que somos, no por elección ni por construcción, sino por naturaleza. No interviene el hombre, no interviene el Estado. Así es la realidad humana. Entonces, negar esta realidad humana y suplantarlo por un anhelo o un delirio es precisamente violar los derechos humanos. Porque tenemos derechos no por ser interpretados o concebidos de alguna forma política, sociológica o religiosa. Tenemos derechos porque nos reconocemos humanos. Reconocemos que nacemos libres. Eso está en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En otras palabras, la única forma de exigir tolerancia o defender la libertad es reconocer que la libertad no es una dádiva de la Iglesia ni del Estado, ni de la minoría ni de la mayoría. Todos somos libres. Y por el Estado se crea para que esa libertad sea respetada de todas las personas. El Estado se crea para impedir que esa libertad sea quebrantada por el delirio, el anhelo, la exigencia o el capricho de algún sector. Entonces, el Estado tiene el deber ante la Constitución de respetar la identidad de todo ser humano. Porque ¿cuál sería la consecuencia? Que se le inculque una mentira a un niño, diciendo que siendo niño puede ser mujer, se le hormonice, mutilando, inclusive llegando a mutilar sus genitales, inyectándole bloqueadores hormonales, como ha sucedido ya en Uruguay, claro, como ha sucedido en España, como sucede en Inglaterra, y eso sería un abuso infantil. Ok, pero estamos hablando del tema de la currícula escolar. Entonces, ¿tú crees que esto es un paso previo a esas acciones que se van a tomar? ¿Por qué el rechazo? Yo creo que más que una creencia subjetiva o personal, es una descripción de los pasos secuenciales que han sucedido en otras partes del mundo. Así es. O sea, ni siquiera esto es algo especulativo, ¿no? Esto fue la secuencia de pasos tomados en Inglaterra, en España, y si alguien en te Uruguay. dice, no, Cristian, lo que pasa es que ustedes están negando lo que es la realidad. La realidad es que hay niños que tienen 2 padres, hay niños que tienen 2 madres, ¿no? Porque esas cosas se dan. Los vemos todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Es más, el día de ayer la señora Susel Paredes le han reconocido su matrimonio, su unión con su pareja, ¿no? Sí. Y se van a otro país, pueden adoptar un hijo. Acá el tema es que se está confundiendo. ¿Y qué hacemos? ¿El Estado les debe negar el derecho a la educación y a decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Todos somos iguales? Una vez más, el artículo 1 de la Constitución y de todas las constituciones del mundo dice que tiene como fin supremo el respeto de la dignidad humana. La dignidad humana. Toda persona humana tiene derecho a ser respetado por humano. Así es. Pero lo que no se necesita respetar son, por ejemplo, las creencias religiosas, los pensamientos políticos, los gustos gastronómicos, sexuales o deportivos, porque esos son subjetivos y son relativos. Estos merecen crítica, mofa, discusión, debate. El problema se da cuando el Estado pretende proteger un tipo de creencia en particular, como lo es la teoría de género. Entonces, si alguien no se somete a la teoría de género, inmediatamente lo descalifican de homofóbico o transfóbico. Términos que ni siquiera existen en la lista de fobias de psicología, que nunca han estado, porque son términos ideológicos cuya función es disuadir la crítica de un pensamiento. Ahora, ¿eso va a pasar? El niño que venga de un hogar que no crea en este enfoque, que le va a decir, mira, hijo o hija, solo hay hombres, solo hay mujeres, no existe nada más que eso, y si uno va con esa creencia, ¿tú crees que va a ser discriminado en el colegio? Te doy un ejemplo concreto. Sí. Estuve el año pasado, hace 2 años, si mal no recuerdo, en un debate, en un programa periodístico con Nicolás Lucar. Y vino en representación del presidente de la Federación Transexual del Perú. Era una mujer que había venido disfrazado de hombre. Se había inyectado hormonas masculinas que tenían la apariencia inclusive de un hombre. Entonces el señor Lucar me presenta y me dice, señor Rosas, le presento al señor Michael Romaní, usted es vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, ¿qué le tiene que decir? Y le dije, bueno, gracias Nicolás por la oportunidad, muy buenas noches señora. Inmediatamente el transexual me dijo, exijo que se rectifique. Y dije, no me puedo rectificar porque no estoy dispuesto a hacer una carnicería de mi conciencia, ser cómplice de la mentira. Nadie me puede obligar. Es mi derecho a ser fiel y leal a la verdad. Si usted tiene ese pensamiento, lo respeto, no le voy a exigir que lo cambie, pero usted no me puede obligar a que yo sea un cómplice de este delirio, porque es falso. Pero, sin embargo, si en el Perú hubiera existido una ley de no discriminación por identidad de género, lo más probable es que hubiera sido yo penalizado por no ser un cómplice de una mentira. Y ahora a los niños se les está inculcando, adoctrinando en este tipo de pensamiento falso. La realidad es que al día de hoy la Corte Suprema ha decidido que el enfoque de género va en la currícula escolar. Los miles de seguidores que tienen en el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas van a acatar esta decisión. No, imposible. Mira, la ley tiene como fin supremo la justicia. Cuando la ley es injusta, nadie tiene la obligación de acatarla.
No olvidemos, como bien decía el reverendo Martin Luther King Jr., que todo lo ejecutado en el régimen nazi fue legal y también fue democrático. O sea, que sea legal solamente va a quedar en la anécdota de la historia peruana, que en alguna vez hubo un poder judicial tan corrupto que legalizó la mentira y la corrupción. Pero de ninguna forma se puede acatar. Más bien los padres de familia tienen la obligación moral, ética, de protestar. Y ahora se presenta la gran oportunidad que hemos estado esperando, porque lo del Poder Judicial ha sido simplemente como una tregua para ganar tiempo. Porque ¿cuál era la estrategia inicial de Con mis hijos no te metas? Recordemos que Con mis hijos no te metas no inició la demanda. Eso lo inició otro grupo que se llama Padres en Acción, que nosotros apoyamos. Sí. ¿Cuál es la estrategia inicial nuestra? Siempre ha sido la misma, presentar un proyecto de ley que impida la aplicación del enfoque de género en todo el Estado peruano. Ahora que se ha perdido en el Poder Judicial, nos da precisamente el contexto perfecto para una vez más convocar a los padres de familia a las calles, recobrar y retomar la legitimidad necesaria e impulsar el proyecto de ley desde el Congreso de la República. Y por mientras eso no pasa o pongan una Bueno, nosotros hemos convocado hace ya unos 2 o 3 días atrás una gran marcha a nivel nacional, que estaremos anunciando su fecha de acá a 2 o 3 meses, y también queremos que esa marcha sea un paro nacional. Y a diferencia de las marchas pasadas, no estamos pensando en un día, sino en varios días. ¿Y la idea es que los padres no envíen a sus hijos al colegio? Bueno, ya la estrategia se verá, ¿no? O sea, tenemos que... Hay siempre algunas características que han marcado la diferencia del colectivo Con mis hijos no te metas, ¿no? Que nosotros nunca hemos repetido la misma estrategia 2 veces, nunca. Por ejemplo, la primera marcha fue un sábado, la segunda marcha fue un día de semana, ¿no? A veces hemos marchado al Ministerio de Educación, a veces a nivel descentralizado. Nuestra presencia actualmente está en 45 países del mundo y ha tomado mucha fuerza en los últimos 2 años nada más que tenemos de presencia. El Perú es un país que ha sido invicto legalmente, o sea, nunca hemos tenido unión civil, aborto por violación, aborto libre, matrimonio homosexual, adopción de niños, ley de identidad de género contra la orientación. Nunca, es invicto el Perú. Esta sentencia pretende convertirse en el pionero que irrumpe este récord nacional. Pero como bien te lo menciono, será anecdótico, ¿no? Porque hay una determinación resuelta de una cantidad importante de los padres de familia que no están dispuestos a rendirse porque saben que ninguna mentira es eterna y que la verdad, más temprano que tarde, triunfará. Ok, entonces se viene una gran movilización. Sí, una gran movilización que, a diferencia, te voy adelantando algunas características. Sí. A diferencia de las movilizaciones pasadas, la haremos en alianza con otros sectores sociales afectados por la terrible y pésima gestión de este gobierno. Y segunda característica es que no nos limitaremos a un día ni tampoco a una localidad. Está muy bien, Cristian. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Que tu punto de vista ha sido expuesto. Y lo que espero es que tengamos tolerancia en el país. Supuesto. Que los han calificado de violentos también. ¿Ustedes son violentos? Por supuesto que no. Y hablando de tolerancia, solamente se puede exigir tolerancia si tú consideras que tu prójimo es libre. Si yo no reconozco que mi prójimo es libre, no puedo exigir tolerancia. Pero cuando el Estado no me reconoce libre, me descalifica de transfóbico, homofóbico y me mete a la cárcel. Entonces, esa es una falsa tolerancia. Hay que tolerar a las personas, sí, por supuesto que sí, pero hay que ser intolerantes con la mentira, con la corrupción y con el cinismo. Correcto. Bueno, ha sido Cristian Rosas, vocero del colectivo Con mis hijos no te metas, que está anunciando una movilización nacional de todo el colectivo, de todas las asociaciones que están con ellos en que el enfoque de género no sea parte de la currícula nacional. Le agradecemos y esperamos muy pronto que pueda estar aquí también para tener un debate sobre este tema. Yo creo que lo importante es llegar a puntos medios y efectivamente que nuestros hijos no se perjudiquen, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. No, gracias, vámonos un corte y regresamos con más aquí en las noches informativas.